tardes tenga todo nuestro querido público televidente. Gracias por acompañarnos y sintonizar su canal favorito, Filósofos Contemporáneos, con la conducción de su servidor, Gustavo Lara. Hoy contamos con la presencia de nuestro filósofo alemán, Heinrich Rilke. Gracias por estar aquí con nosotros, Heinrich. Gracias, maestro. Gracias por invitarnos a su programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El motivo de la presente entrevista es con la intención de conocer un poco de su trayectoria de vida, su pensamiento, sus obras más importantes a la humanidad y sobre todo los aportes al sector educativo. Heinrich, perdona que lo tutee estando en confianza aquí, ¿podríamos decirnos dónde nació y en qué fecha? Yo nací en 1863, por allá en Handrix, Rusia. ¿De qué forma influyó en usted la fundación de Sociedad contra el Antisemitismo en Berlín a cargo de su padre? Este es un hecho interesante sobre mis antecedentes, teniendo en cuenta que finalmente trabajé para apoyar el nombramiento de filósofos de ascendencia judía, como Edmund Husserl, en la escuela de Marburg, por allá por Alemania. Heinrich, ¿cuál es su trayectoria académica? Háblenos un poquito sobre ese aspecto, por favor, de su vida. En 1885 me traslado a Estamburgo, donde asistí a las conferencias del filósofo Windermann, quien fuera muy importante fuente de inspiración en mi trabajo. Completé una disertación sobre la teoría del infinito y a pesar de mi precario estado de salud, pude completar mi habilitación en Facebook, donde con mi logro fui nombrado profesor extraordinario en el año de 1894 y como profesor ordinario en el 96. Por allá por 1915 acepté una oferta de la Universidad Heidelberg, esto para reemplazar a mi mentor Windelband, quien había fallecido recientemente. Con esto me dediqué a escribir, intentando que todas mis publicaciones resultaran familiares para mis lectores. Muchas gracias. ¿Cómo podría describirnos de manera breve su filosofía en valores fundada en la distinción entre ciencia de la naturaleza y ciencia del espíritu? Muy interesante, Gustavo. Con respecto a esta pregunta, afirmo que el objeto de ambas ciencias es el mismo, porque la realidad misma deviene de la naturaleza si la consideramos en relación con lo universal, y deviene historia al ser considerada en relación con la particularidad e individualidad. Ok, encuentro eso muy interesante, pero de ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Podría explicarnos acerca de la realidad que se presenta entre naturaleza y la ciencia como cultura? La naturaleza es la realidad referida o general, referida a lo general, no sé si me explico, determinada por una estructura de leyes, mientras la cultura es la realidad referida a lo individual, constituida por un conjunto de hechos de relaciones particulares. Eso lo aclara mucho. En principio, un mismo objeto podría ser considerado desde un doble punto de vista, pues como un objeto de alguna de las ciencias naturales o de alguna de las ciencias culturales. Desde su opinión, Heinrich, ¿cuál es la diferencia entre ciencia natural y ciencia cultural? La ciencia natural trata sobre objetos adyacentes. La ciencia natural trata sus objetos abstrayendo de los casos particulares las reglas generales que se aplican a la totalidad. Se ocupa de lo individual. Aunque esto no signifique propiamente prescindencia de relaciones de causalidad, puesto que tales relaciones son particulares y no generales. De manera que, mientras la ciencia natural
se desarrolla con independencia de valores y valoraciones, la ciencia cultural está estrechamente vinculada a ellos. La verdad queda muy claro y espero que nuestros televidentes también estén despejando algunas dudas que teníamos al respecto. Siguiendo, Heinrich, con la dinámica del día, la siguiente pregunta va enfocada en lo siguiente. ¿Cuáles son las obras que usted considera más importantes que ha realizado en su vida? Muchas gracias, maestro Gustavo, por expresar tan buen aprecio a mi obra y a mi trabajo. Las obras que más destacan es el objeto del conocimiento y los límites de la formación conceptual en ciencias naturales. De hecho, esos dos libros que usted está mencionando, ya los leí y quiero decirle que me encantó mucho su filosofía, la entendí perfectamente. Pero si tuviera la oportunidad de seguir escribiendo obras, ¿sobre qué temática le gustaría investigar más? Bien, maestro Gustavo, pues fíjese, en lugar de escribir nuevos libros, lo que quería es escribir capítulos enteros a los libros que ya tengo y agregarle nuevas secciones. Entonces, quiere darnos a entender que sería reformular sus libros, dándole otro enfoque interesante. Pero dentro de su filosofía, su ideología, encuentro interesante lo siguiente. ¿A qué se refiere con los valores universales? Bien, Gustavo, pues sería aquellos que se desprenden de la ciencia natural como método generalizador y de la ciencia cultural como método individualizador. Entonces, ¿qué propone para reforzar la educación en los planteles educativos? Interesante pregunta, maestro Gustavo. Lo que yo propondría sería trabajar en el ámbito educativo en base a los siguientes valores: lógica, estética, mística, ética, erótica y filosofía. 6 valores. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué lograría el individuo fortalecer usando en el ámbito educativo estos valores que nos acaba de mencionar? Interesante pregunta, maestro Gustavo. Él lograría diferentes concepciones del mundo más integrales y variadas, como intelectualismo, esteticismo, misticismo, eudemonismo y teísmo o politeísmo. Y de esto que nos menciona, ¿cuál considera usted que sería la concepción del mundo más significativo de lo que nos acaba de mencionar y sobre todo por qué? Bien, Gustavo. Considero que la concepción más significativa sería el eudemonismo. Te explico por qué. Porque su característica principal es la justificación de todo aquello que sirve para alcanzar la felicidad. Muchas gracias por acompañarnos, Heinrich Ricker. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos allá en casa. Los invitamos a que nos sigan sintonizando en este su canal favorito, Filósofos Contemporáneos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, maestro Gustavo.